alumnos, este video tutorial tiene como principal objetivo enseñarle al alumno componer planos e imprimirlos. Esta actividad corresponderá a la actividad que finalmente cada uno de ustedes deberá enviar a mi correo electrónico, al que se indica en el documento. Están descritas las instrucciones del trabajo correspondiente a la tercera parte, con la que se pretende cerrar la fase 1, y principalmente tiene que ver con cómo armar el plano, seleccionando un formato de dibujo y cómo representar en este formato las diferentes vistas de las piezas que componen el ensamble mecánico limitador de carrera, ¿ya? En una primera etapa se solicitó para cada uno de ustedes representar la planimetría del proyecto. Esto quiere decir dibujar a través de técnicas básicas de dibujo técnico, utilizando normas también de representación, cada una de las partes de este ensamble mecánico. Este ensamble mecánico estaba compuesto por el cuerpo, pieza mecánica que está representada a través de tres vistas normales y una vista en corte, denominada vista AA o corte A, ¿cierto? Y una segunda pieza, el limitador, también representado en una vista normal y una vista en corte. El brazo sería otra parte, otro componente representado a través de dos vistas. El eje, y también se solicitó representar o dibujar el ensamble del conjunto limitador de carrera. Importante, antes de componer la lámina, verificar que cada vista esté alineada, o sea que exista correspondencia entre ellas, como por ejemplo, ¿ya? Vamos a revisar en este caso que la vista frontal del conjunto del limitador de carrera, ¿ya?, está alineada con la vista superior o vista en planta. Al momento de trazar una línea, esta, ¿cierto?, debería coincidirme con o deberían tener en común ambas vistas el ancho o la distancia que hay entre las dos líneas. Y lo vamos a verificar trazando dos líneas y haciendo un zoom, acercándonos para verificar, ¿cierto?, y revisar que esta correspondencia exista. En este caso no la hay, ¿ya? Lo que quiere decir entonces que habrá que desplazar la figura, puede ser la vista frontal o la vista superior, ¿ya?, tomándola desde un punto de referencia y desplazándola hacia la línea de referencia que dije anteriormente, ¿ya? Ese detalle es importantísimo para que queden correctamente representadas las vistas en el plano. Debe existir sí o sí correspondencia. Lo otro, los ejes siempre bien trazados, correctamente trazados, que no falten ejes, ¿ya? En este caso estoy revisando un proyecto de un alumno X y vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a el dibujo. Bueno, no voy a revisar si las otras vistas están alineadas, aparentemente sí, ¿ya?, pero sí voy a revisar cada uno de los trabajos, obviamente, cuando ustedes me los envíen. Como producto final de esta última etapa tendremos dos archivos: un archivo de WG, que es el dibujo correspondiente al limitador de carrera, el ensamble mecánico, lo que usted me acaba de enviar, ¿cierto? Y también como producto final tendremos el plano impreso. Obviamente como no vamos a imprimir en papel, vamos a generar un archivo digital, un PDF, que usted tendrá que enviármelo luego junto al DWG, ¿ya?, o al correo electrónico que se indica, ¿cierto?, en las instrucciones del trabajo. Comenzamos entonces. Voy a seleccionar un formato de dibujo. En este momento no sé cuál es el más adecuado, porque las escalas de representación también puede que varíen, ¿ya?, de los dibujos en el plano, pero si varían, simplemente cambiamos la escala en el nombre de la vista. Voy a utilizar el formato A1, ¿ya?
Dentro de las capas de dibujo que hay disponibles en la plantilla de dibujo que usted utilizó para trabajar, hay una capa de dibujo que se llama ventanas gráficas. La característica principal de esta capa es que esta capa no se imprime. Quiere decir entonces que cualquier objeto que usted dibuje utilizando esta capa de dibujo no quedará impresa en el papel o en el archivo PDF, que será nuestro plano digital. Esta capa de ventanas gráficas la vamos a utilizar para desarrollar, para dibujar ventanas gráficas desde la cinta opciones layout. Vamos a seleccionar la opción rectangular. La opción rectangular me permite generar ventanas gráficas rectangulares, pero como usted puede darse cuenta, aquí existen otras opciones. ¿Qué es lo que es una ventana gráfica? Una ventana gráfica es un polígono que puede ser rectangular, y a través del cual se pueden observar todos los dibujos que fueron desarrollados en el espacio modelo. Cada vez que usted genera una ventana gráfica rectangular o poligonal, o convierte un objeto en una ventana gráfica, a través de esta ventana gráfica usted va a poder visualizar los componentes o los elementos, ¿cierto? Partes del ensamble mecánico que fueron dibujados en el espacio modelo. Una ventana gráfica puede activarse dándole doble clic a esta, ¿ya? Y si usted le da un doble clic fuera a la ventana gráfica, ¿ya? Esta se desactiva. Cuando la ventana gráfica está desactivada, al momento de girar la rueda hacia arriba o hacia abajo, usted hará un zoom a la hoja o al plano del proyecto. Pero cuando una ventana gráfica está habilitada o está activada, recuerde que le puede dar doble clic a esta ventana gráfica para activarla. Cuando usted gira la rueda hacia arriba o hacia abajo, el zoom es aplicado a los objetos que se encuentran dentro de la ventana gráfica. Cada vez que usted también genera una ventana gráfica, automáticamente muestra en el fondo, ¿cierto?, del área de dibujo una especie de rejilla que se puede inhabilitar presionando F7 o bien haciendo clic en el icono que representa a esta función, ¿no? Se puede desactivar. Le recomiendo desactivarla. Bien. La gracia de las ventanas gráficas es que estas ventanas gráficas, de acuerdo a su tamaño, usted puede definir una zona de visualización o un rango de visualización. Si usted disminuye el rango de visualización o el tamaño de la ventana gráfica, van a ir quedando ocultos algunos objetos, ¿ya? Si usted agranda la ventana gráfica, obviamente se van a ver más objetos, ¿ya? La otra característica de las ventanas gráficas es que usted puede asignarle a los dibujos que se encuentran dibujados o representados dentro de esta una escala de dibujo. Por ejemplo, a los dibujos que se encuentran ubicados en la ventana gráfica que acabo de seleccionar, le voy a asignar la escala 1 a 1. ¿Ya? A los dibujos que están dibujados en la escala, en la ventana gráfica que acabo de seleccionar, le voy a asignar la escala 1 a 2, para ver más pequeños. Y a esta tercera ventana gráfica seleccionada, por ejemplo, le voy a asignar la escala 2 a 1. ¿Mm? Como dibujamos en metros, usted simplemente debe seleccionar la ventana gráfica y desde la cinta de opciones seleccionar en este menú la escala que finalmente le va a aplicar, ¿cierto?, al dibujo en el plano. La ventana gráfica se puede mover utilizando el comando move, mover, que se encuentra dentro de la cinta de opciones home, menú modificar, ¿cierto? Esta ventana gráfica usted la puede acomodar, la puede ubicar en cualquier parte sobre el plano. Si por casualidad me quedaron ventanas gráficas solapadas una sobre otra, como en el ejemplo que estoy mostrando, no hay problema, porque recuerde que las ventanas gráficas no se imprimen, ¿ya? Por lo tanto nos da lo mismo. Lo que sí tenemos que evitar que nos queden dibujos, ¿ya?, unos sobre otros, ¿no? Bien. Y así como puedo mover una ventana gráfica, también la puedo copiar o simplemente la puedo suprimir. Voy a comenzar generando una ventana gráfica rectangular en la esquina inferior esquina superior derecha del formato de dibujo seleccionado, y recuerde que dándole doble clic dentro de esta ventana gráfica se activa
y se puede hacer un zoom a los objetos dentro de esta, ¿no? Esta ventana gráfica la voy a utilizar para mostrar solamente el conjunto mecánico. Esta ventana gráfica, en ella voy a inhabilitar la rejilla presionando F7 o haciendo clic en el icono que representa esta función, ¿no? Para inhabilitar la ventana gráfica le doy doble clic fuera de ella, ¿ya? Y así puedo ajustar su tamaño, ¿ya? Y de esa manera disminuir el rango de visualización para que los elementos que están dibujados alrededor del conjunto desaparezcan. Esta ventana gráfica se puede desplazar hacia un sector, ¿cierto?, en donde van ubicados los conjuntos mecánicos en el plano, que generalmente es la esquina superior izquierda, y finalmente, seleccionándola, le asignaré una escala de representación 1:1, o en este caso la voy a dejar representado, ¿cierto?, el dibujo dentro de la ventana gráfica escala 2:1. Como la escala es más grande, no todos los elementos se están viendo dentro de la ventana gráfica. Lo que puedo hacer es ampliar su tamaño y finalmente, ¿cierto?, ubicar, mover, desplazar la ventana en el lugar del plano donde corresponda. M es el alias del comando mover. Voy a mover la ventana desde este punto a este punto. Ahora, la anotación dice escala 1:1. Me vengo al espacio modelo, ¿cierto? Y cambio la escala escrita, simplemente dándole doble clic al texto y editando el valor. Me voy nuevamente al formato A1 y de esa manera ya tengo en el plano representado a escala 2:1 el conjunto mecánico del ensamble. A continuación, utilizando la misma capa de dibujo y utilizando también la opción rectangular, voy a generar una ventana gráfica rectangular en donde voy a representar a través de esta ventana gráfica el limitador. La escala de representación del limitador será también 2:1. Si el tamaño de la ventana gráfica es muy grande, se puede ajustar y, recuerde, se puede también desplazar. Y se desplazarán todos los elementos que están dentro de esa ventana gráfica. Nuevamente voy a ejecutar la opción rectangular. Voy a generar una ventana gráfica más o menos acá abajo. Me voy a acercar, ¿cierto? Voy a activar la ventana gráfica dándole doble clic dentro de ella para acercarme al brazo. El brazo lo representaré, como dice la anotación, también a escala 2:1. Aquí me quedaron las ventanas gráficas solapadas, pero recuerden, no hay problema porque finalmente esos polígonos que te ve acá de color gris no van a quedar impresos en el papel. Seguimos con la misma técnica, generando ventanas gráficas. En este caso voy a generar una ventana gráfica rectangular, en donde voy a representar mi eje a escala 3:1. Encuadro, hago un zoom, trato de dejar solamente visible en esta ventana gráfica el eje, ajusto el tamaño de la ventana gráfica y finalmente aplico escala. Pero en este caso no tenemos escala 3:1. Nos saltamos de la escala 2:1 a la escala 4:1. Pero puedo personalizar o crear una nueva escala haciendo clic en Custom, ¿ya? Selecciono añadir, add y luego le doy un nombre a mi nueva escala 3:1. Modifico el primer parámetro a 3 y el segundo lo dejo tal cual como aparece acá. Le doy clic a OK. Puedo mover
hacia arriba o hacia abajo esta escala. Lo voy a dejar después de la escala 2 es a 1. Ahí quedó OK. Y ahora le doy clic a aceptar OK. Y voy a verificar si efectivamente el dibujo dentro de esta ventana gráfica se ajusta a la escala 3 es a 1, escala creada personalizada. Perfecto. Agrando la ventana gráfica, muevo la ventana gráfica hacia el sector en donde quede mejor representada. Finalmente corresponde representar la pieza denominada cuerpo, ¿ya? Esta ventana, esta pieza, y viendo el espacio que me está quedando en el plano, tal vez sea necesario reubicar algunas ventanas gráficas para dejar espacio, ¿cierto? Para la última pieza del conjunto mecánico, y en este caso tal vez convenga crear una ventana gráfica poligonal. Si vamos al espacio modelo, lo que acabo de decirle se justifica por lo siguiente. Si yo genero una figura, una línea aquí, fíjate la forma que le estoy dando o que le voy a dar a la ventana gráfica que luego voy a dibujar en el espacio papel, ¿no? Una rectangular, evidentemente es un polígono, ¿no? Entonces, en el mismo espacio papel donde estamos trabajando, ¿cierto?, armando la lámina, vamos a crear, como les dije anteriormente, una ventana gráfica poligonal, tratando de ajustar el tamaño lo mejor posible a nuestro formato. Para finalizar abundante, el polígono se transforma en ventana gráfica. Esto se puede ampliar un poquito, ¿cierto?, o disminuir el tamaño si es que es necesario, y luego voy a hacer un zoom para acercarme y dejar solamente visible en esta ventana gráfica el componente denominado cuerpo. ¿Ya? Un doble clic fuera de la ventana gráfica para desactivarla. Selecciono la ventana gráfica y le voy a dar escala 1:1. Porque la escala 2:1 no sé si me sirve, tal vez sí. No, me estaría quedando fuera, ¿cierto?, fuera del plano, parte de la pieza. No, la escala 1:1 suficiente. Tal vez el tamaño de la ventana gráfica vamos a tener que seguir ajustándolo. Lo ajustamos, nos aseguramos de que solamente quede visible aquí, ¿cierto?, mi volumen, o sea, mi pieza, la pieza que quiero representar, el cuerpo en este caso. Bien, ya tenemos entonces en una ventana gráfica representada a escala 1:1, 2:1 el conjunto mecánico. En una segunda ventana gráfica tenemos el brazo representado a escala 2:1, el eje está a escala 3:1, escala personalizada. El limitador está representado en nuestra ventana gráfica rectangular a escala 2:1. Y finalmente en una ventana poligonal representamos el cuerpo a escala 1:1. ¿Ya? Este procedimiento lo finalizamos imprimiendo la lámina. Podemos ir al comando plot que se encuentra en la barra de acceso rápido acá arriba, y vamos a definir una ubicación. Bueno, le vamos a dar clic a OK. Aquí tienen ustedes que asegurarse de que el plotter sea el que corresponde.
el formato de dibujo, el estilo monocromático seleccionado, y luego le damos clic OK, y el programa nos va a solicitar una ubicación para este archivo PDF. Este archivo PDF, en este caso lo voy a dejar en el escritorio guardado con el mismo nombre, limitador de carrera, formato A1, imprimir, y el resultado final sería el siguiente. ¿Ok? Entonces, antes de imprimir, nos vamos a asegurar de que el nombre del proyecto sea el correcto. Nos vamos a asegurar también de que el nombre de la persona que revisó y quien dibujó sea el correcto, ¿ya? En este caso usted tendrá que agregar por lo menos la inicial del nombre, de su nombre y su apellido. Ahí está mi inicial y mi apellido, yo soy la persona que va a revisar. Y como fecha de revisión, ¿cierto? Será la de el día lunes 13, ¿ya? Que es la fecha en donde se entrega a más tardar el plano del proyecto. Recuerden, usted tiene que enviarme el archivo de WG, o sea, este archivo que te está viendo acá, y también me tiene que enviar el archivo PDF que corresponde a la impresión, ¿cierto?, del ensamble mecánico, o al plano del ensamble mecánico.